Brookhaven, una ciudad pintoresca y llena de historia, parecía haberse detenido en el tiempo, preservando la esencia de los días de antaño. Sus calles empedradas, flanqueadas por casas antiguas y bien cuidadas, guardaban secretos de generaciones pasadas. En una de esas tardes, mientras el sol se despedía con tonos dorados y anaranjados, una suave brisa hacía danzar las hojas de los árboles centenarios, preparando el escenario para un encuentro que, sin duda, cambiaría destinos. Ese día, la feria semanal en el centro de la ciudad estaba en pleno funcionamiento. Puestos coloridos se alineaban en la plaza, ofreciendo desde frutas frescas y verduras hasta delicias caseras y artesanías que evocaban tiempos simples y acogedores. El murmullo de las conversaciones, el tintinear de las monedas y las risas de los vecinos formaban una sinfonía cotidiana que calentaba el corazón de quienes pasaban por allí. Entre los visitantes de la feria, destacaba la familia Carter. Sophie Carter, una niña de apenas 6 años, corría con la vivacidad típica de la infancia, con su cabello castaño ondulado rebotando a cada paso. Vestida con un delicado vestido floral en tonos de rosa y lila, irradiaba inocencia y curiosidad. Sus grandes ojos, que parecían reflejar la pureza de su corazón, brillaban al absorber cada detalle de aquel universo encantador. A su lado, su madre, Margaret Carter, caminaba con pasos firmes y cuidadosos. Con su cabello castaño oscuro recogido en un moño práctico y una expresión que combinaba serenidad y atención, Margaret transmitía la confianza de alguien que ya había conocido las vicisitudes de la vida. Vestida con una blusa en tonos terrosos combinada con una falda de corte clásico, representaba el equilibrio entre la tradición y la modernidad, siempre dispuesta a apoyar a su hija en cada descubrimiento. Mientras la familia se perdía entre los colores y sonidos de la feria, algo inusual llamó la atención de Sophie. Cerca de una de las entradas laterales, apoyado contra un poste de madera marcado por el tiempo, yacía un perro de gran tamaño. Su pelaje grisáceo, con zonas visiblemente sucias, contrastaba con el ambiente vibrante a su alrededor. Sus ojos, profundos y melancólicos, parecían cargar un peso de penas e historias no contadas, como si cada suspiro narrara un recuerdo de abandono y soledad. Sophie se detuvo de repente. Sus pasos, antes apresurados y despreocupados, se volvieron lentos y cautelosos. El corazón de la niña latió más rápido al encontrarse con aquella mirada triste. Sin comprender del todo las complejidades del sufrimiento, pero sintiendo una fuerte empatía, se acercó despacio, como si cada paso pudiera, de alguna manera, aliviar el dolor de aquel ser. «Mamá, mira, ese perro parece tan triste», murmuró Sophie, con una voz suave y llena de compasión. Margaret, que había seguido los pasos de su hija, se detuvo y miró en la dirección señalada. Al encontrarse con la mirada de Sophie, reconoció en ese brillo infantil la misma inquietud que había sentido al enfrentarse al abandono. Con un tono tierno pero realista, respondió: «Mi querida, lamentablemente muchos perros callejeros viven así. Puede que alguna vez haya tenido dueño, pero a veces las personas se olvidan de quienes más necesitan cuidado». Sin embargo, la decisión pura de Sophie ya estaba tomada. Con una mezcla de coraje y delicadeza, se arrodilló a pocos pasos del perro y extendió la mano en un gesto de amistad. Sus ojos, llenos de inocencia, se fijaron en los del animal y, en ese instante, el tiempo pareció ralentizarse, permitiendo que se formara un lazo invisible entre ambos. El perro, que hasta entonces reposaba con la resignación típica de los desamparados, levantó la mirada brevemente. Sus orejas se pusieron tímidamente al son de aquella voz dulce y, por unos instantes, su mirada reveló una chispa de esperanza, como si reconociera en ella la posibilidad de un nuevo comienzo. La escena conmovió a un hombre que pasaba cerca de uno de los puestos. Vestido con un delantal manchado de harina y con el rostro marcado por la dureza de los días, observó la escena con desdén. «Ese», dijo el hombre con voz áspera y desinteresada, «no sirve para nada. Llevan días dejándolo aquí. Debe haber sido abandonado por alguien que no se preocupaba. Solo causa problemas». Las palabras impregnadas de indiferencia del hombre hirieron el sensible corazón de Sophie. Con la voz entrecortada por la emoción, preguntó: «¿Pero tendrá nombre? Por favor, quiero saber si tiene un nombre». El hombre se encogió de hombros, demostrando que, para él, la historia del perro no era más que un problema que desechar. Margaret, al percatarse de la intensidad del sentimiento de su hija, intervino con cautela. «Sophie, querida, no podemos llevárnoslo a casa ahora. Podría estar enfermo o incluso ser agresivo. No sabemos nada de él». Pero la determinación y la pureza de los sentimientos de Sophie superaban cualquier temor. Con los ojos brillando de convicción,
insistió. Al menos puedo darle algo de comer. Se merece ser amado. Conmovida por la insistencia de su hija, Margaret cedió, se dirigió a un puesto cercano y, tras conversar con el vendedor, compró un trozo de pollo asado. El corazón de Sophie latía con fuerza mientras regresaba junto al perro, sosteniendo el alimento con ambas manos, como si en él descansara la esperanza de cambiar el destino de aquel ser abandonado. Acercándose con cuidado, Sophie extendió la mano y, en un gesto lleno de ternura, ofreció el trozo de pollo. El perro, que al principio se mostró vacilante, se acercó despacio. Sus ojos, que hasta entonces parecían haber perdido toda chispa de vida, empezaron a iluminarse con un tenue brillo. Poco a poco, tomó el alimento, casi con recelo, como temeroso de que aquel momento de cariño fuera efímero. Mientras el perro comía, Sophie sonreía. Su sonrisa, sincera y radiante, era como un rayo de sol que rompía la penumbra de un día lluvioso. Para ella, aquel sencillo gesto llevaba la promesa de que incluso los corazones más heridos podían, con paciencia y amor, encontrar la cura. Día tras día, la pequeña Sophie se aseguraba de regresar a la feria. Siempre con una sonrisa en el rostro y un poco de comida en las manos. Se sentaba junto al perro, ahora bautizado como Max, para contarle historias y ofrecerle cariño. Cada encuentro, por pequeño que fuera, reforzaba el lazo entre ellos. Poco a poco, Max comenzó a mostrar señales de confianza. Una mirada menos desconfiada, un leve meneo de cola e incluso el relajamiento de los músculos tensos que tanto lo marcaban. Margaret observaba, con una mezcla de preocupación y esperanza, el desarrollo de aquella historia. Sabía que el camino hacia la recuperación de Max sería largo y lleno de desafíos, pero veía en la determinación de su hija la semilla de una verdadera transformación. Para Margaret, el gesto de Sophie no era solo un acto de bondad, sino un ejemplo de que la compasión y la inocencia pueden, efectivamente, cambiar el rumbo de vidas marcadas por el abandono. A medida que el crepúsculo se profundizaba, la feria empezaba a vaciarse. Los últimos rayos del sol danzaban sobre los puestos desiertos, mientras la brisa nocturna traía consigo una sensación de renovación. La ciudad, silenciosa y llena de secretos, parecía bendecir aquel encuentro tan improbable. Para Sophie, cada minuto pasado al lado de Max era una lección de que, incluso en medio de las sombras del pasado, la luz del amor podía iluminar nuevos caminos. En el regreso a casa, el ambiente en el coche estaba cargado de expectación y de un nuevo comienzo. Margaret conducía con cuidado, mientras Sophie, con la mirada fija en la ventana, rememoraba cada detalle de aquel día extraordinario. Las luces de la ciudad pasaban suavemente, y en su corazón, la niña ya tejía sueños de un futuro en el que Max tendría un hogar seguro y lleno de amor. Al llegar a casa, la familia se acomodó en un ambiente acogedor, con una iluminación suave que contrastaba con el bullicio del mundo exterior. Margaret preparó con cariño un rincón especial para Max, un espacio con una manta mullida y un pequeño cuenco con agua fresca. Mientras tanto, Sophie no se separaba de su nuevo amigo, prometiéndose en silencio que jamás lo dejaría solo otra vez. Max, aún cauteloso y con los vestigios de su pasado marcados en cada cicatriz, observaba todo con una mezcla de recelo y una tenue esperanza que empezaba a brotar. Cuando la noche finalmente llegó y la familia se retiró a descansar, Sophie permaneció junto a Max. Sentada en la alfombra de la sala, comenzó a contar cuentos en voz baja, relatos de hadas, de héroes valientes, castillos encantados y finales felices, que prometían que hasta los corazones más heridos podían encontrar la paz. Max, aunque no comprendía todas las palabras, absorbía el dulce sonido de la voz de la niña. Cada caricia, cada palabra murmurada, ayudaba a suavizar las marcas del tiempo, creando un lazo silencioso pero poderoso entre ambos. Margaret, al espiar desde lejos, se secaba discretamente las lágrimas. Sabía que el camino de sanación de Max sería largo, pero en ese momento, al ver la compasión y la determinación de Sophie, sentía una renovada fe en que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor podía transformar vidas. El lejano murmullo de la ciudad dormida se mezclaba con los susurros de la noche, mientras cada uno se preparaba para los desafíos que el nuevo día traería. En la quietud del amanecer, mientras las estrellas asomaban tímidamente en el cielo, Brookhaven parecía susurrar antiguos secretos de redención y esperanza. Las calles silenciosas guardaban el eco de aquel encuentro, y el viento, que antes traía el frío del abandono, ahora parecía cargar el calor de un futuro mejor. Max, recostado en su rincón cuidadosamente preparado, reposaba con una expresión que combinaba el cansancio y una leve chispa de esperanza, señal de que,
a pesar de sus traumas, empezaba a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Al despuntar el alba, los primeros rayos del sol penetraron por las ventanas de la casa de los Carter, trayendo consigo un ambiente de renovación. Sophie despertó con la convicción de que aquel nuevo día ofrecería oportunidades para fortalecer aún más el vínculo con su amigo de cuatro patas. Margaret, preparando el desayuno con delicadeza, observaba los pequeños gestos que revelaban el silencioso progreso de Max. Cada mirada, cada movimiento tembloroso, era una victoria contra los fantasmas de un pasado doloroso. Aquella mañana, con el suave brillo del sol iluminando los rostros y llenando la casa de una luz acogedora, parecía anunciar que la transformación ya estaba en marcha. Brookhaven, con sus calles tranquilas y repletas de historias, presenciaba el inicio de un viaje en el que el coraje de una niña y la resiliencia de un perro abandonado se unían para crear una historia de superación y amor. Así, en aquel atardecer memorable en la feria, en el viaje de regreso a casa y en el cálido abrazo de un hogar preparado con tanto cariño, empezaba a dibujarse la nueva vida de Max y Sophie. El destino, caprichoso y generoso, había unido a esos dos seres de forma que el abandono y el dolor se transformaran en esperanza y nuevos comienzos. Con cada día que pasaba, el pequeño lazo de confianza se fortalecía, allanando el camino hacia un futuro donde el amor y la compasión eran las fuerzas más poderosas. Después de aquel inolvidable día en la feria, la vida en la casa de los Carter empezó a transformarse de maneras que nadie podría haber imaginado. El regreso a casa, siempre lleno de promesas de confort, ahora adquiría un nuevo significado. Max, el perro rescatado, había encontrado un hogar que, a pesar de las sombras de su pasado, prometía un nuevo comienzo repleto de amor y cuidado. Al llegar a su modesta residencia, la familia se preparaba para recibir al nuevo integrante con la delicadeza que solo quienes conocen el valor de la compasión pueden tener. Margaret, con su mirada atenta y manos cuidadosas, había destinado un rincón especial para Max, un espacio acogedor en un extremo de la sala, donde reposaba una manta mullida sobre un sillón antiguo, acompañado de un pequeño cuenco con agua fresca. Las paredes, decoradas con fotografías antiguas y queridas memorias, componían el escenario perfecto para el inicio de una nueva historia de redención. Aquella primera noche, la atmósfera en la casa era de quietud y expectación. Sophie, que desde el primer encuentro había demostrado un amor incondicional por su nuevo amigo, se mantenía cerca de Max. Vestida con su delicado vestido floral, la niña se acomodaba junto al perro, mientras Max, aún cauteloso, mostraba señales de sus fantasmas pasados. Sus ojos, aunque tímidamente brillaban con un atisbo de esperanza, aún reflejaban el dolor del abandono. Durante la noche, comenzaron a asomarse los primeros signos de las cicatrices emocionales de Max. Al intentar acostarse, el perro vacilaba, como si cada movimiento evocara recuerdos de sufrimiento. Margaret se acercó con cuidado, susurrándole palabras de consuelo y prometiéndole que en ese hogar estaría seguro. Mientras tanto, Sophie acariciaba a Max y murmuraba promesas de que nada más lo lastimaría, intentando con su toque y su voz aliviar los vestigios de un pasado doloroso. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol trajeron consigo una sensación de renovación, aunque pronto quedó claro que la llegada de Max no era un cuento de hadas. Durante el desayuno, mientras Margaret preparaba la comida con ternura, Max se acercaba tímidamente a su cuenco de agua, con una mirada llena de desconfianza. Sophie, observando cada gesto del perro, sentía su corazón llenarse de compasión, consciente de que su nuevo amigo necesitaría tiempo para aprender a confiar. Los días transcurrieron en una rutina sencilla, repleta de pequeñas batallas internas. Max comenzó a explorar la casa con la cautela de quien ha aprendido a esperar lo peor. Una mañana, mientras la suave luz del sol inundaba los ambientes, el perro se detuvo frente a un armario antiguo, encogiéndose y temblando. Margaret, al pasar por el pasillo, notó su reacción y se acercó con delicadeza para preguntar si estaba todo bien. Pero Max se mantuvo distante, con la mirada fija en algo invisible que solo él veía. En ese momento, Sophie sintió un escalofrío recorriendo su espalda, consciente de que en él residía un pasado que el perro se negaba a olvidar. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir pequeños avances. Una tarde de otoño, con la luz dorada filtrándose a través de los árboles, Sophie y Max compartieron un instante de pura sintonía. Mientras la niña dibujaba en el suelo de la sala, el perro, recostado junto a la manta que ya se había convertido en suya, dejó escapar un suspiro de alivio, como si, en ese breve momento, las sombras del pasado se disiparan y dieran paso a una sensación de seguridad y pertenencia. Sin embargo, no todo era calma.
En una mañana particularmente agitada, la apacible rutina familiar se vio interrumpida por un episodio que reveló la magnitud de los traumas de Max. Richard, mientras realizaba pequeñas tareas de mantenimiento en el jardín, pasó cerca del perro. Una escoba mal colocada despertó repentinamente una intensa reacción. En el instante en que Max la vio, su cuerpo se tensó y un grito ahogado escapó de su garganta. Alarmada, Sophie corrió a consolarlo, agarrando el brazo de Richard y exclamando que él estaba asustado. Richard, con voz calmada, se acercó para intentar calmar al animal, pero la imagen de la escoba había reactivado un doloroso recuerdo, y Max se retiró a un rincón de la sala. Margaret, testigo de la escena, comentó suavemente que ciertos sonidos y objetos podían hacer emerger recuerdos de lo que él había sufrido. Con determinación y ternura, Sophie abrazó a Max, murmurando que jamás estaría solo mientras ella estuviera cerca. Esas palabras, simples y cargadas de afecto, parecían penetrar en el alma del perro, que comenzó, poco a poco, a comprender que aquel hogar era verdaderamente un refugio seguro. Con el fin de ayudar en la recuperación emocional de Max, la familia implementó pequeñas estrategias. Margaret investigó y conversó con veterinarios y especialistas para encontrar métodos que suavizaran los traumas. Descubrió que la paciencia y la repetición de gestos cariñosos eran esenciales para reconstruir la confianza perdida. En días lluviosos y noches silenciosas, la familia se reunía para sesiones de afecto. Sophie contaba historias mientras acariciaba a Max, y Richard, con su voz firme, aseguraba que ese hogar era un lugar de protección. Tras una ligera tormenta que parecía lavar el polvo del pasado, Margaret decidió crear un rincón de la paz en la casa. Con sumo cuidado, organizó un espacio con una cama suave, algunos juguetes sencillos y, sobre todo, la constante presencia de Sophie. Ese ambiente especial simbolizaba la renovación y la esperanza de que el doloroso pasado de Max pudiera, gradualmente, ser sustituido por momentos de ternura y seguridad. A pesar de los esfuerzos, no todo se sanaba de inmediato. En algunos momentos, sonidos familiares, el chirrido de una puerta o el crujir de un piso antiguo, provocaban reacciones inesperadas en Max. Una mirada perdida, músculos contrayéndose en defensa. Tales episodios eran recordatorios de que el dolor del pasado no se desvanecía de forma inmediata. Margaret y Richard ajustaban sus actitudes, siempre dispuestos a ofrecer consuelo y reafirmar que ese hogar era su puerto seguro. Durante una tarde lluviosa, con el ambiente cargado de melancolía, Richard habló con Sophie sobre los desafíos que enfrentaban. Sentados en la sala con una taza de té calentando sus manos, explicó que algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar. Con los ojos llenos de lágrimas, la niña asintió, consciente de que el camino sería largo, pero confiada en que cada gesto de cariño ayudaría a Max a superar sus miedos. En ese momento, la mirada distante del perro parecía captar la sinceridad de sus palabras y, por un breve instante, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. La convivencia diaria se convirtió en un delicado equilibrio entre momentos de superación y recaídas ocasionales. En un día particularmente agitado, tras un comentario insensible de un vecino sobre el pasado de Max, el perro reaccionó de manera impactante. Se escondió debajo de la mesa, temblando visiblemente. Sophie corrió a buscarlo, mientras Margaret lo envolvía en un abrazo protector, susurrándole que allí estaba seguro. A partir de ese episodio, la familia estableció rutinas cuidadosamente planificadas para que Max se habituara a los estímulos cotidianos, paseos cortos por el vecindario, momentos de juego en el jardín y, sobre todo, la constante reafirmación de que ese hogar era su santuario. El tiempo, paciente como un artesano, fue esculpiendo lentamente la transformación de Max. En medio de días llenos de desafíos y noches de incertidumbre, el perro comenzó a mostrar que el lazo formado con Sophie y los Carter estaba, de hecho, sanando sus heridas. Durante un tranquilo paseo en un parque cercano, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo con tonos cálidos, Max caminaba junto a Sophie con una postura que combinaba cautela y una tímida confianza. Cada paso era una victoria contra los ecos de su pasado, y las miradas intercambiadas entre la niña y el perro decían más de lo que las palabras podrían expresar. Aunque los progresos eran visibles, las marcas del pasado persistían. En algunas noches, la oscuridad y el silencio amplificaban el temor de Max, dejándolo inquieto como si estuviera en alerta ante un peligro inminente. En esos momentos, los cuentos de héroes y finales felices narrados por Sophie creaban un refugio casi mágico, transportando al perro a un mundo donde el miedo era reemplazado por la seguridad y el afecto. Siempre atenta, Margaret comenzó a registrar cada pequeño avance en un diario guardado con esmero. Cada instante en que Max se acercaba sin vacilar,
Cada mirada que dejaba de ser tan perdida o cada caricia que parecía disipar un poco su sufrimiento era anotado con la esperanza de que, con paciencia y amor, incluso las heridas más profundas pudieran encontrar sanación. A medida que la rutina se consolidaba, la casa de los Carter se transformaba en un verdadero santuario de esperanza. La presencia de Max, a pesar de estar cargada de tristes recuerdos, pasaba a simbolizar la victoria del amor sobre el abandono. Cada gesto de cariño, cada palabra de consuelo y cada pequeño avance se celebraban como triunfos valiosos, demostrando que, gradualmente, las sombras del pasado cedían el paso a una nueva luz. La paz que se instalaba lentamente en el hogar de los Carter fue súbitamente interrumpida una tarde de verano. En el jardín, donde Max ya comenzaba a mostrar señales de confianza, una perturbación inesperada alteró la atmósfera de tranquilidad. De repente, un estruendo invadió el ambiente. Fuegos artificiales, disparados de forma inadecuada, rompieron el silencio con intensas explosiones. Cada explosión parecía transportar a Max de vuelta a aquellos oscuros días de abandono y maltrato. En el instante en que los primeros estallidos resonaron, Max se levantó bruscamente. Sus músculos, que hasta entonces se encontraban relajados bajo el suave calor del sol, se contrajeron violentamente, y sus ojos, normalmente serenos, se llenaron de pánico. Ese sonido, familiar para quien ha vivido traumas profundos, despertaba en él recuerdos de momentos de angustia y vulnerabilidad. El perro comenzó a moverse de forma desordenada, buscando un refugio que lo alejara de la amenaza invisible de los fuegos. Sophie, que hacía unos momentos jugaba en el jardín, oyó los estruendos y, con una mezcla de sorpresa y preocupación, corrió hacia Max. Con la pureza y determinación que solo una niña puede tener, se acercó al perro, llamándolo con una voz temblorosa pero firme. «Max, quédate aquí. Yo estoy contigo». Mientras los fuegos artificiales continuaban, el rostro de Sophie mostraba el esfuerzo por sobreponerse al miedo que se extendía. Se arrodilló al lado del perro, extendiendo sus brazos en un gesto de afecto y protección. Margaret y Richard, que pronto notaron el alboroto, dejaron de lado sus actividades y se dirigieron al jardín. Al ver la escena, ambos sintieron como se les apretaba el corazón ante la vulnerabilidad de Max, pero también se llenaron de orgullo por la valentía de su hija al asumir el rol de protectora. La brisa nocturna, que antes traía consigo un toque de renovación, ahora parecía cargada de tensión. Cada explosión alargaba el tiempo en largos segundos de agonía, y los ojos de Max, que normalmente reflejaban una chispa de esperanza, se llenaron de desesperación. Sin embargo, el reconfortante abrazo de Sophie y las suaves palabras de Margaret, murmurando «Estás seguro, Max, estamos contigo», ayudaban a mitigar, aunque fuera brevemente, el pánico instaurado. A pesar del miedo que se había apoderado del ambiente, la reacción instintiva del perro mostraba que, aunque sus traumas estaban lejos de ser superados, había una apertura hacia la curación. Poco a poco, a medida que los fuegos cesaban y las voces que intentaban calmar la situación se multiplicaban, el entorno comenzaba a equilibrarse de nuevo. Sin embargo, aquel episodio dejaría una marca profunda, reavivando sombras que Max tendría que luchar por superar en los días venideros. Unos días después del alboroto causado por los fuegos artificiales, la familia Carter decidió que era hora de retomar la rutina y buscar un poco de normalidad. En una mañana soleada, con un clima templado y prometedor, Margaret, Richard y Sophie se prepararon para llevar a Max a dar un paseo por el parque de la ciudad. El lugar, conocido por sus amplios espacios verdes y senderos bien cuidados, siempre había sido un refugio de paz para la familia. Mientras caminaban entre los árboles bajo un cielo despejado, Max se desplazaba junto a Sophie con una expresión que combinaba cautela y una tímida confianza. El perro, que ya había mostrado progresos en su proceso de recuperación, parecía disfrutar del contacto con la naturaleza. Cada paso en ese parque era una pequeña victoria, una reafirmación de que, a pesar de un pasado doloroso, aún había espacio para la alegría. Sin embargo, la serenidad del paseo se vio interrumpida cuando, en una zona más apartada del parque, apareció una figura inesperada. Un hombre de aspecto rudo y desaliñado, con ropa gastada y una mirada fría, se acercaba lentamente. Sus pasos eran medidos y su presencia, por sí sola, parecía llevar la dureza de un pasado tormentoso. Al divisar a Max, el hombre se detuvo y fijó su mirada en el perro con una mezcla de desprecio y rencor. Sophie, siempre sensible y con un instinto protector agudo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin dudarlo, apretó la correa de Max y se posicionó a su lado, como queriendo crear un escudo protector. Richard y Margaret, que observaban la escena de cerca, también se adelantaron,
atentos a la posibilidad de un enfrentamiento. El parque, que momentos antes irradiaba paz, ahora parecía sumido en una tensión casi palpable. La mirada dura y desprovista de compasión del hombre hacía revivir en Max los traumas que había intentado enterrar, recuerdos que el perro preferiría olvidar pero que ahora emergían con fuerza. Unos días después del alboroto causado por los fuegos artificiales, la familia Carter decidió que era hora de retomar la rutina y buscar un poco de normalidad. En una mañana soleada, con un clima templado y prometedor, Margaret, Richard y Sophie se prepararon para llevar a Max a dar un paseo por el parque de la ciudad. El lugar, conocido por sus amplios espacios verdes y senderos bien cuidados, siempre había sido un refugio de paz para la familia. Mientras caminaban entre los árboles bajo un cielo despejado, Max se desplazaba junto a Sophie con una expresión que combinaba cautela y una tímida confianza. El perro, que ya había mostrado progresos en su proceso de recuperación, parecía disfrutar del contacto con la naturaleza. Cada paso en ese parque era una pequeña victoria, una reafirmación de que, a pesar de un pasado doloroso, aún había espacio para la alegría. Sin embargo, la serenidad del paseo se vio interrumpida cuando, en una zona más apartada del parque, apareció una figura inesperada. Un hombre de aspecto rudo y desaliñado, con ropa gastada y una mirada fría, se acercaba lentamente. Sus pasos eran medidos y su presencia, por sí sola, parecía llevar la dureza de un pasado tormentoso. Al divisar a Max, el hombre se detuvo y fijó su mirada en el perro con una mezcla de desprecio y rencor. Sophie, siempre sensible y con un instinto protector agudo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin dudarlo, apretó la correa de Max y se posicionó a su lado, como queriendo crear un escudo protector. Richard y Margaret, que observaban la escena de cerca, también se adelantaron, atentos a la posibilidad de un enfrentamiento. El parque, que momentos antes irradiaba paz, ahora parecía sumido en una tensión casi palpable. La mirada dura y desprovista de compasión del hombre hacía revivir en Max los traumas que había intentado enterrar, recuerdos que el perro preferiría olvidar pero que ahora emergían con fuerza. De regreso en el acogedor hogar de los Carter, el episodio vivido en el parque dejó huellas, pero también fortaleció el lazo entre ellos. Aquella noche, reunidos en la sala iluminada de forma suave y reconfortante, la familia se sentó a reflexionar sobre los acontecimientos del día. Richard, con voz calmada, comenzó. Hoy hemos enfrentado no solo el miedo de Max, sino también los fantasmas de un pasado que insiste en volver. Pero miren cómo se han unido y han demostrado que el amor puede superar cualquier obstáculo. Margaret, con lágrimas contenidas en los ojos, añadió. Cada desafío que enfrentamos juntos es una oportunidad para sanar nuestras heridas. Max ya ha demostrado que, incluso cuando los traumas resurgen, puede encontrar fuerza en nuestra protección y en el cariño que compartimos. Sophie, cuya valentía iluminaba el ambiente, tomó la pata de Max con ternura y dijo, «Prometo que nunca te dejaré solo, Max. Cada día será una nueva oportunidad para ser felices juntos». Aquella noche estuvo marcada por un silencio lleno de entendimiento, en el que cada miembro de la familia reconocía que el camino para superar el pasado sería largo, pero que la unión y la empatía eran las herramientas más poderosas para sanar. Max, recostado en su rincón cuidadosamente preparado, parecía descansar con una leve sonrisa en los ojos, como si, tímidamente, empezara a creer que el amor verdadero podía borrar las cicatrices del dolor. En los días que siguieron, los Carter ajustaron sus rutinas para reforzar la seguridad de Max. Paseos cortos y tranquilos por el vecindario, sesiones de cariño y especial atención a las reacciones del perro se convirtieron en parte del día a día. Cada pequeño avance se celebraba como una victoria, y los momentos de recaída se recibían con paciencia y comprensión. El episodio en el parque, aunque doloroso, sirvió para reafirmar el mensaje de que enfrentar los fantasmas del pasado es esencial para seguir adelante. La determinación de Sophie y la inquebrantable protección de Richard y Margaret transformaron aquel día de tensión en un hito en la trayectoria de superación de Max. La familia aprendió que, incluso cuando los miedos parecen reavivar antiguas heridas, el apoyo mutuo y el amor verdadero tienen el poder de transformar el dolor en fortaleza. Mientras la luna brillaba en el exterior y las estrellas eran testigos del silencioso consuelo del hogar, los Carter sentían que cada desafío los hacía más fuertes. Max, quien había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro en la feria, ahora caminaba con un aire de resiliencia y esperanza. Sus ojos, antes marcados por el terror, empezaban a reflejar la luz de un futuro donde el pasado ya no dictaba las reglas. Aquella noche, al despedirse del día,
La familia sintió que la unión que los fortalecía era la verdadera esencia de la sanación. Cada abrazo, cada palabra susurrada y cada gesto de ternura eran como ladrillos en la construcción de un nuevo camino, uno en el que el amor tenía el poder de transformar cicatrices en medallas de honor. El sol naciente teñía de dorado las calles de Brookhaven, anunciando un nuevo día lleno de posibilidades. En el hogar de los Carter, el ambiente irradiaba una energía renovada y repleta de esperanza. Tras tantas luchas y superaciones, la familia había transformado su hogar en un refugio donde el miedo daba paso al afecto. Y Max, el perro que una vez estuvo marcado por un pasado oscuro, se erguía ahora como un símbolo de coraje. Su viaje de sanación, esculpido con paciencia y amor, inspiraba no solo a los Carter, sino a toda la comunidad. Ese día especial, los habitantes de Brookhaven se reunieron para celebrar un esperado evento en el Parque Central, un festival de agilidad y obediencia. Organizado con esmero por vecinos y entusiastas de los animales, el evento era una oportunidad para demostrar que, con dedicación, incluso los seres más vulnerables pueden alcanzar grandes logros. Y Max, con su mirada serena y su recién descubierta determinación, sería la gran estrella del día. Sophie, que ya transitaba entre la inocencia infantil y una sorprendente madurez, se preparaba para el gran momento. Vestida con su delicado vestido floral, que había sido testigo de innumerables reencuentros y victorias, ajustaba cuidadosamente la bandana colorida que adornaba el cuello de Max. Ese simple accesorio simbolizaba, para todos, el cariño y la transformación que había vivido el perro, representando ahora la superación de miedos y traumas pasados. Mientras Sophie afinaba los últimos detalles, Richard y Margaret observaban con orgullo y alivio. Cada logro de Max era también una victoria para ellos, que habían dedicado tiempo, amor y paciencia para transformar un pasado doloroso en un futuro lleno de posibilidades. Poco a poco, la plaza del parque se fue llenando de colores, sonrisas y voces animadas, en una verdadera celebración de la vida y la resiliencia. Con el inicio del evento, el recorrido del festival se mostró repleto de desafíos. Túneles, rampas, saltos y slalom dispuestos para poner a prueba la agilidad y la sintonía entre los competidores y sus animales. Cuando el juez anunció a los participantes, la multitud estalló en cálidos aplausos. Sophie, con el rostro iluminado por una serena confianza, sostenía firmemente la correa de Max. El perro, cuya evolución se notaba en cada paso, exhibía ahora una mirada decidida, como si cada obstáculo superado reafirmara que su pasado ya no lo definiría. Con la señal del juez, Max se lanzó a través de los obstáculos con una agilidad sorprendente. Cada salto, cada curva, se ejecutaba en perfecta armonía con Sophie, quien parecía compartir con el perro una única mente y corazón. La sincronía entre ambos era tan natural que, por instantes, el tiempo parecía detenerse, y el público se dejaba llevar por la emoción de momento. Cada obstáculo vencido simbolizaba no solo la destreza adquirida, sino también la superación de traumas que en otro tiempo parecían insuperables. Al concluir la prueba, la multitud aplaudía y los vítores resonaban por todo el parque. En medio de la euforia del público, Sophie se arrodilló junto a Max y, en un gesto espontáneo y cargado de emoción, lo abrazó con ternura. Richard y Margaret se unieron al abrazo familiar, formando un círculo que irradiaba protección, amor y unidad. Allí, bajo el suave resplandor del atardecer, el lazo entre la niña, el perro y toda la familia parecía inquebrantable, un testimonio viviente de que el afecto puede transformar cualquier destino. No todos los capítulos de esta trayectoria de superación estaban ya cerrados. En medio de la celebración, apareció de lejos una figura conocida, observando la escena con una mirada fría y desprovista de compasión. Se trataba del antiguo dueño de Max, ese hombre rudo y negligente que en su momento había contribuido al sufrimiento del perro. Apoyado en un árbol, él miraba, con una mezcla de resentimiento e incredulidad, la victoria que representaba la nueva vida de Max. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron. Max, que en otras ocasiones habría reaccionado instintivamente ante el más mínimo indicio de su pasado, se mantuvo firme al lado de Sophie. Su mirada, antes marcada por el dolor, ahora irradiaba una silenciosa determinación, una negativa a permitir que viejas heridas se reabrieran. La valentía de Max, reforzada por el amor incondicional de la familia, parecía decir que el pasado ya no tenía poder sobre él. El hombre, incapaz de romper aquel lazo protector, desvió la mirada lentamente y, sin pronunciar palabra alguna, desapareció entre los árboles. Su presencia, aunque breve,
Sirvió para recordar a todos que la verdadera transformación no exige borrar por completo los traumas, sino la capacidad de trascender el sufrimiento con amor y resiliencia. Este episodio reforzó aún más la unión de los Carter, quienes se mostraron inquebrantables ante cualquier desafío que el pasado intentara imponer. Con el término de la competencia, los Carter fueron ovacionados por toda la comunidad. La historia de Max se había difundido por todo Brookhaven, y muchos veían en ese perro no solo un ejemplo de superación, sino también un símbolo de esperanza para los animales abandonados y para todos aquellos que cargan cicatrices en el corazón. La prensa local pronto se interesó por el caso, convirtiendo la trayectoria de los Carter y de Max en una fuente de inspiración para campañas de adopción y programas de apoyo a animales en situación de vulnerabilidad. En los días siguientes, la casa de los Carter se transformó en un punto de referencia para quienes creían en el poder transformador del cariño. Vecinos y amigos acudían a conocer el milagro de Max, a escuchar con emoción la historia contada por Sophie y a presenciar cómo un simple acto de compasión podía cambiar el destino de un ser tan especial. Margaret, con su sabiduría y serenidad, participaba en las conversaciones, enfatizando la importancia de mirar con empatía a todos los seres, sean humanos o animales. Richard, por su parte, inició conversaciones con representantes del ayuntamiento para que se adoptaran medidas en pro del bienestar de los animales abandonados. El ejemplo de Max no solo inspiraba a los habitantes de Brookhaven, sino que también despertaba el interés de las autoridades, quienes comenzaron a invertir en programas de protección y en campañas educativas sobre la importancia de la adopción y el cuidado responsable. Sophie, quien siempre había sido la pequeña guardiana del corazón de Max, asumía ahora un nuevo rol. En las escuelas de la región, la niña era invitada a compartir su historia, alentando a niños y adultos a cultivar la empatía y a luchar contra la indiferencia. Sus palabras, sencillas y sinceras, tocaban profundamente a todos los que las escuchaban, demostrando que incluso el más pequeño gesto de bondad puede ser el inicio de grandes transformaciones. Max, que en otro tiempo simbolizaba el abandono, ahora caminaba con ligereza y confianza, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Sus ojos, antes sombríos por el dolor, brillaban con el fulgor de un nuevo amanecer. Cada paso que daba junto a Sophie era una reafirmación de que la vida, cuando se riega de amor, puede florecer en los lugares más inesperados. El perro empezó a participar en pequeños eventos y a visitar refugios, sirviendo de ejemplo e inspiración para otros animales en busca de una segunda oportunidad. En un día particularmente soleado, cuando el parque se llenó de risas y animadas conversaciones, se organizó una ceremonia simbólica para homenajear a Max y a la familia Carter. Delante de una audiencia emocionada, representantes de la comunidad entregaron a Richard y Margaret una placa conmemorativa que decía: a quienes enseñan que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, que el legado del coraje trasciende el pasado e ilumina el camino hacia un futuro mejor. La ceremonia fue un hito. Las lágrimas mezcladas con las sonrisas de los presentes atestiguaban la transformación que el viaje de Max y Sophie había propiciado, no solo en sus vidas, sino también en las de muchos a su alrededor. El antiguo dueño, ahora una amarga memoria, quedó eclipsado por el resplandor de la nueva historia que se escribía en aquel hogar. Al dispersarse la comunidad esa noche, los Carter sintieron, en cada abrazo y en cada mirada, que la superación es un proceso continuo. La historia de Max y de todos aquellos que creyeron en el poder del amor no terminaba allí. Al contrario, abría las puertas a nuevas historias, encuentros y a un legado de compasión que trascendería los límites de Brookhaven. Al caer la noche y mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de cálidos tonos naranjas y rojos, Max y Sophie permanecieron lado a lado, contemplando el horizonte. En ese instante de silencio, el mundo parecía conspirar para que el futuro fuera brillante. Un futuro en el que cada latido contara una nueva historia de renacimiento. Con los lazos fortalecidos por el tiempo y el amor incondicional, los Carter cerraron el último capítulo de un recorrido lleno de desafíos y victorias. El legado de un corazón valiente no era solo la historia de un perro que superó su pasado, sino la prueba viviente de que, cuando se abre espacio para el amor, incluso las cicatrices más profundas se transforman en medallas de honor. Cada día que pasaba, Brookhaven se volvía más consciente de la importancia de cuidar a aquellos que comparten nuestra existencia. Y para muchos, la imagen de Max, con su mirada serena y su postura firme, permanecía como un recordatorio eterno de que todos merecen una oportunidad para recomenzar. Al concluir aquel ciclo, cuando las luces de la ciudad se encendieron y las estrellas comenzaron a brillar, los Carter terminaron el día con la sensación de una misión cumplida. Con su dedicación, no solo rescataron a un animal abandonado,
sino que encendieron una chispa de esperanza que se esparciría por toda la comunidad. Y así, la historia de Max y Sophie se volvió eterna, grabada en los corazones de quienes creen que la transformación es posible. Un legado que enseña que, incluso tras las tormentas más intensas, el sol siempre regresa para iluminar nuevos caminos. Caminos de amor, superación y, sobre todo, coraje. ¿Te gustó esta emotiva historia? Entonces, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayendo narrativas llenas de emoción y aprendizaje. Activa las notificaciones para no perderte las próximas historias. Y ahora queremos saber, ¿alguna vez tuviste una mascota que cambió tu vida? Cuéntanos tu historia en los comentarios.